en esta tarde. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da por estar aquí reunidos en este lugar nuevamente. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Susi Encalada, es la esposa de nuestro superintendente general en la Asamblea de Dios. Radica en Mérida, Yucatán, nuestra hermana, y ha dispuesto en su corazón dar este mensaje, ¿verdad?, que es destinado con el tema escudriñando las escrituras. Ya tiene ella un tema específico que a continuación les va a estar dando su presentación. Entonces agradecemos, ¿verdad?, a nuestra hermana por la oportunidad, ¿verdad?, que ha dispuesto para estar aquí con nosotros y que sea también de mucha bendición también sobre la vida de la iglesia, también que va a escuchar este mensaje, y que sea de bendición para cada uno de ustedes que lleguen a escuchar esta predicación. Entonces, a continuación tenemos nuestro programa, igual con el devocional que tenemos, y terminando el devocional vamos a pasar con la predicación de nuestra hermana, y hasta aquí concluimos nuestra semana de la Biblia, que fue de mucha bendición, ¿verdad?, escuchar las exponencias que hemos tenido entre la semana. Pues es de mucha bendición, ¿verdad?, poder estar escudriñando las escrituras cada día y aprendiendo más de ella. Entonces, que el Señor les bendiga. Le dejo lugar a quien corresponda, dependiendo la dirección del servicio, y terminando la predicación de nuestra hermana. Que el Señor les bendiga y un gusto poder estar aquí nuevamente en esta transmisión. Dios los bendiga. Vivo estás, nuestra voz levantamos para cantar. Vivo estás, alzaré mi voz y proclamaré. Vivo estás, nuestra voz levantamos para cantar. Vivo estás, tú vivo estás, tu amor me cautivó. Es inigual, tomaste mi lugar.
vencer. Los gigantes ya venció y no temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti y no temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no temeré. Temeré, Señor. Ten fe y cree, su promesa llegará. Espera en Él, en su gracia y su verdad, y no temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti y no temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no temeré. Estás aquí. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirán, me seguirán. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Que Dios les bendiga. Soy la pastora Susi Encalada y agradezco la invitación para traer esta palabra que bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Es un privilegio para mí siempre escudriñar la Escritura y exponerla, porque la palabra del Señor bendice nuestras vidas, las llena de gozo y nos da seguridad en su amor y su misericordia. Siempre la palabra va a ser de bendición y nunca, nunca va a caer vacía, ¿verdad? Nunca es echada en tierra, nunca va a volver vacía cuando es expuesta en el Señor. Así que, hermanos, ¿qué les parece si hacemos una oración para iniciar esta prédica? Amén. Y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra y poder exponerla, Señor. Sabemos que tú nos la dejaste para que sea de mucha bendición a nuestras vidas. Señor del cielo, ahora que vamos a meditar acerca de ella, guíanos, Espíritu Santo, y que sea de mucha bendición para nuestras vidas, que sea de utilidad para nuestra alma y que hagan mella en nuestro espíritu y nos lleve, Señor, a la práctica de tu palabra, porque quedaría, Señor, todo en saco roto si la palabra, Señor, queda ahí estancada y no es hecha, Señor, florecer en nuestro corazón. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos hables conforme, Señor, a ti a través de ella. En el nombre de Jesús. Qué hermoso, hermanos, es celebrar la Semana de la Biblia.
celebrar ese libro, ¿verdad? Hablar acerca de este libro glorioso, el libro más vendido, el bestseller, el libro que nunca pasa de moda, la palabra de Dios a nuestras vidas. Y pues vamos a, hermanos, a buscar allá en Apocalipsis del 20, el capítulo 22, vamos a leer del 18 al 20. Lo pueden ustedes ubicar y vamos estando dándole lectura. Ustedes pueden seguir con la mirada. Amén. Dice Apocalipsis 22, del 18 al 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Qué hermosa palabra, hermanos, y estos versículos finalizan la escritura. Están en el último capítulo de Apocalipsis. Entonces, es maravilloso estudiar la palabra. Bueno, la Biblia, hermanos, es, como les decía, es un libro hermoso, la Biblia es gloriosa porque muestra la providencia divina de principio a fin. En ella podemos tener el registro de la progresión de los hechos hasta el cumplimiento de un final previsto ya por Dios. Y este final no es algo que se le va ocurriendo a Dios, sino que Él lo planeó desde antes de la formación del universo, desde la preexistencia. Él ya tenía planeado y tiene planeado lo que va a ocurrir hasta llegar a su fin de acuerdo como Él lo está establecido. La Biblia vemos que muestra el desarrollo, hermanos, de la historia de su creación y de su trato con el hombre hasta la culminación de su propósito, de principio a fin. Es un libro inspirado por el Señor y ahí nos muestra su voluntad para el mundo. Cada aspecto narrado en la escritura, hermanos, estuvo previsto por Dios y está previsto. Nada se le escapa al Señor. Hasta aquello que aparentemente fue malo, el Señor se glorificó en esos eventos que aparentemente fueron malos. Dios obra, porque a final de cuentas Dios va a ser el victorioso. Cada aspecto narrado en la escritura estuvo previsto por Dios. Está previsto por Dios. Hermanos, déjenme decirle que toda la palabra profética, toda la profecía se cumplirá. Así que la Biblia es la palabra profética más segura. Por lo tanto, hermanos, nos demanda aferrarnos a ella. Es lo más seguro. Todos se pueden equivocar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En ella no hay equivocación, es segura. Así que afianzarnos a sus promesas, afianzarnos a lo que en ella se plasma, que es el Dios Todopoderoso y la confianza que podemos tener en Él es algo maravilloso porque Él no se equivoca. La Biblia, hermanos, además es la brújula de la existencia humana en su caminar en la tierra. ¿Qué nos va a guiar sino la Escritura? Muestra en todo momento la mano de un Dios providente, un Dios providencial que hace pactos con el hombre. Y todo, hermanos, todo esto que el Señor ha hecho ya plasmado en la Escritura, tiene un propósito último, que es conducirlo a su redención, a la vida eterna con el Altísimo.
Vemos que la palabra profética empezó, hermanos, en el Génesis, un poquito antes de la promesa, de la profecía. Hay una narración de la constitución del mundo, de la tierra, de la creación del hombre, pero al ocurrir el pecado de desobediencia de Adán y Eva, el Señor implementó algo que él ya tenía, que él ya sabía que iba a implementar, la promesa de redención de Génesis 3:15, una promesa que se volvió, que era a la vez una profecía. Y esta promesa, hermanos, de esta promesa se suspende el hilo rojo que abarca toda la escritura y que conduce al Señor Jesús de principio a fin. Y podemos ver en la escritura la centralidad de Jesús en cada una de sus partes. Los antiguos en el Antiguo Testamento, regidos por la ley en su tiempo, pero conforme al plan de gracia de Dios para con ellos, porque ellos veían en fe el advenimiento de el Mesías, veían en fe la cruz, la miraban hacia el futuro, hacia adelante, hacia el frente, y su mirada estaba puesta en el Salvador, confiando siempre en las promesas divinas. Los que vivimos después de la aparición de Jesús y de su sacrificio glorioso en la cruz del Calvario, lo podemos ver siempre en esa fe, pero viéndolo hacia atrás. La salvación, hermanos, siempre ha sido por la gracia y la misericordia de Jesús, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Los antiguos hacia adelante y nosotros hacia atrás, pero estamos en el mismo sentido. La salvación por gracia, por la misericordia y con la centralidad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. La escritura, hermanos, a fin de cuentas, marca el triunfo de Cristo sobre el mal y la victoria de la humanidad redimida para alcanzar la eternidad. Así que, qué de importancia tan gloriosa es la palabra profética, que es la escritura, que es la Biblia. Por eso nosotros debemos estar leyéndola, estar compenetrados en ella, estar estudiándola, estar escudriñándola. Y este pasaje en específico testifica de varias cosas. Primero que nada, Jesús habla a través de ella, testifica que la escritura es palabra de Dios. Es el primer punto que vamos a estar analizando. Jesús habla, testifica que la escritura es la palabra de Dios. En estas últimas palabras de hermanos de la profecía, que muchos han pensado que es una interpolación, es decir, una adición de algún copista, es muy probable que fueron pronunciadas por Jesús, porque vemos que el que habla es yo, el yo, que se inicia en el versículo 19, ¿sí? Y armoniza perfectamente con el yo que se encuentra en el versículo 16. Si ustedes quieren ir a la escritura, dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Allá vemos al yo, que es Jesús. De igual manera, hermanos, podemos ver que en el versículo 20, donde Jesús es el que habla, también dice: ciertamente vengo en breve. Entonces podemos pensar que en el versículo 19 es Jesús el que está hablando cuando dice yo testifico, perdón, en el versículo 18, ¿verdad? Yo testifico, es Jesús el que está hablando. Hermanos, de esta manera es posible ver
cómo Jesús habla en la parte introductoria, así como en la conclusión de estos capítulos, dirigiéndose de una manera directa a sus lectores, porque ahí él es el que está hablando en estos últimos versículos. El que Jesús, hermanos, dijera estas últimas palabras, que él interviniera, recalca la seriedad del mandato que hay que tomar en cuenta. El mensaje de Apocalipsis en su mayoría fue dado por medio de un ángel, pero estas últimas palabras, que son unas palabras de advertencia, Dios no las delegó a un mensajero, a un ángel, sino que él mismo las pronuncia. Él mismo se las dice a Juan, que era el que recopilaba, ¿verdad? Y redactaba el Apocalipsis, escuchando la voz de Dios a través del ángel y recopilando todo lo que él veía, todos los acontecimientos que él podía ver. Entonces vemos que esta última porción cierra Jesús, porque es de mucha importancia. Debemos entender, hermanos, que este pasaje es de advertencia. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene el mensaje exacto, sin más ni menos. Está en la Biblia plasmado lo que debe estar ahí. Por la inspiración del Espíritu Santo en aquellos más de 40 escritores que a lo largo de más de 1600 años estuvieron escribiendo, recibiendo la palabra inspirada del Espíritu Santo. De esa misma forma, hermanos, y con la inspiración del Espíritu Santo, se estableció el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fueron elegidos los libros por hombres, por gente capacitada, por eruditos. Y hay algunas reglas para que establecen cuándo es un libro inspirado o no, pero estuvo ahí en todo momento la guianza del Espíritu Santo. Así que esos 66 libros que están en la Escritura es lo que Dios quería y todo suficiente que tenía que saber el hombre acerca de Dios, para poder instruirse, hermanos, y para poder llevar una vida de bienestar en todo aspecto en esta tierra, viviendo en gozo, permaneciendo en Dios y en vivir también en agrado de Dios. Y también muestra la forma exacta cómo el ser humano puede llegar al cielo, cómo puede caminar en esta tierra de acuerdo a esa voluntad y de acuerdo al plan de Dios para llegar a una eternidad con Él, de acuerdo al destino que el Señor planeó para el hombre. Entonces es un mensaje exacto y por eso la advertencia de esta última porción. Estas palabras, como yo les decía, dichas a manera de una fuerte advertencia que no vienen del ángel, sino que vienen de Jesús mismo. Es una advertencia del poderoso Señor Jesús, del creador del universo, dando así, hermanos, mostrando así, recalcando así la supremacía de la Escritura y su valor para el ser humano. Un mensaje, hermanos, que debe permanecer hermético, así como está escrito, tal cual es, y nunca debe ser adulterado. Entonces, esta porción de veras que es de tener temor y temblor al poder leer y poder entender y poder discernir la grandeza de estas palabras. Entonces vemos que, primer punto, Jesús testifica de la Escritura como palabra
de Dios. Él mismo lo testifica, que es la palabra de Dios exacta para el ser humano, ni más ni menos, ¿verdad? Como número 2, también, hermanos, como segundo punto, Jesús advierte la observancia de la profecía, es decir, que él advierte que la palabra debe ser observada, que debe ser cumplida. Dice en el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El versículo 7 de este último capítulo 22, es el mismo Jesús quien habla y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, porque dice, porque vengo pronto. Aquí, hermanos, la palabra principal en este versículo dicho por el Señor Jesús es el verbo guardar, que en griego es terón, que significa guardar, conservar, cumplir, custodiar, y vemos que es un verbo que está en imperativo, en modo imperativo en el tiempo presente, es decir, que expresa una acción continua, que expresa un mandato que debe ser cumplido continuamente. No es algo que se cumple y se abandona, sino algo que tiene un cumplimiento continuo. Entonces, la palabra debe cumplirse, debe observarse, debe obedecerse. Miren, hermanos, cuando dice guardar las palabras, también está relacionado con obedecer, conservar, cumplir y custodiar. Esta observancia de la escritura, hermanos, está relacionada con el verbo observar, el verbo escuchar del Antiguo Testamento, que es el verbo shamá, que es escuchar con una connotación de observancia, es decir, poner atención, lo que llevaba a cumplimiento, a la obediencia de la ley en el Antiguo Testamento. Cuando se dice Shema Israel, escucha Israel, no solo era que oigan, él entra por un oído y le salga por el otro, sino que era pon atención y cumple, obedece. Así, hermanos, que el oír, ¿verdad? El leer la palabra está acompañado con el entender, y asimismo el entender con poner en práctica. La Biblia, hermanos, no es un libro más, no es una compilación de historias, no es una compilación únicamente de narrativas emocionantes, sino que es un libro que exige que nosotros al leerlo, al comprenderlo, a entenderlo, lo llevemos a la práctica. Llevemos a la práctica y hagamos carne en nuestro corazón las palabras y las pongamos en acción en nuestra vida, que lo que se expone no sea nada más de oír, de entender, sino de llevarlo a la acción. Hermanos, la Biblia no se hace vida en la persona si no se pone en obra. De nada sirve, hermanos, que sepamos de memoria la Biblia, la Escritura, si no la vamos a poner en práctica. Los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesús se jactaban, hermanos, de conocer la Biblia y probablemente la sabían de memoria. Muchos de ellos eran escribas, eran copistas que se sabían de memoria la Escritura y hasta la podían recitar de memoria, pero en el caso de ellos era letra muerta. ¿Por qué? Porque no la entendían, y si la entendían no la cumplían, no la ponían en práctica, y mucho menos que la obedecieran, no la obedecían. Aún, hermanos, el enemigo, el diablo,
Se sabe la Biblia de memoria, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que la sepa si no la pone en práctica, no la entiende? Entonces vemos la importancia de observar la escritura, de aplicar la escritura, de obedecer la palabra y ponerla en práctica. Jesús también advierte esto en el Apocalipsis, ¿verdad? Da validez de que la escritura es el mensaje divino. Advierte también en que hay que observar la palabra, de leerla, estudiarla y aplicarla. Pero también muestra a un Jesús celoso con su profecía. Y específicamente vamos a volver a leer el versículo 18 y 19. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que son escritas en este libro. ¡Wow! Es algo tremendo esta advertencia. Hermanos, de manera que la Biblia es la palabra de Dios al hombre y contiene exactamente, como habíamos dicho, los requerimientos para que el hombre pudiera llegar al cielo, para que el hombre pueda llegar al cielo. Jesús es celoso en guardarla. Ama demasiado al hombre para arriesgarlo a que por un error se pierda. De aquí, hermanos, la seriedad de mantener íntegro el mensaje de Dios al hombre. La advertencia solemne de no agregar nada a las palabras de estos libros, ni tampoco quitarle, hermanos, lo podemos también ver en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4:2 y 12:32, cuando Moisés pronuncia, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vemos cómo en el Antiguo Testamento esas palabras dictadas a Dios, por Dios a Jesús, vemos esta advertencia. Pablo también, hermanos, escribe a los Gálatas. Si alguien en Gálatas 1 del 6 a 8 dice, si alguien predica un evangelio que no fuera el evangelio de Cristo, que caiga bajo maldición eterna. La palabra no requiere malas interpretaciones, no requiere adiciones, no requiere sustracciones. La palabra es la palabra y debe permanecer así. Hermanos, en el caso de cuando el apóstol Pablo pronuncia estas palabras, él dice esta advertencia, ya que un evangelio desvirtuado, el evangelio que él les había enseñado a los Gálatas, el evangelio que pronunciaba la libertad en Jesús, desvirtuar ese evangelio podría llevar a la gente al retroceso, podía llevar a la gente y conducirla a la perdición. Pablo les había hablado de un evangelio de gracia a través de Jesús, pero los judaizantes querían atarlos de nuevo a la práctica que los esclavizaría, a las observancias inútiles agregadas a la ley y los llevaría lejos de Jesús. Pablo, hermanos, amaba tanto a los Gálatas que se comportó como un león feroz ante aquellos que quisieron distorsionar el evangelio puro que les había enseñado, ese evangelio que los llevaría al cielo. Pablo amaba a los Gálatas. Eran el sello, ¿verdad? Todos ellos, la gente que él habló, el sello de su apostolado. Y cuánto más que Jesús nos ama. Por eso advierte que su mensaje debe permanecer íntegro.
qué es lo que necesita el hombre para llegar al cielo y no puede ser desvirtuado porque eso significaría un obstáculo, un impedimento para que Dios pueda, para que el hombre pueda llegar al cielo. Hermanos, las palabras de estos versículos quizás se podría pensar que estaban dirigidas a futuros escribas que eran los copistas del texto, los que llevaban a cabo las reproducciones del texto bíblico. Porque de repente ellos cometían errores por la falta de luz, por la presbicia y por otras circunstancias. Ellos de repente cometían errores sin darse cuenta. Hermanos, si hubiera sido este el caso, no creo que ni un copista se hubiera atrevido a copiar el Apocalipsis, porque un errorcito les hubiera costado una maldición. Así que no se refiere a esto, hermanos. No se refiere a un error en una letra. En realidad no estaban dedicadas estas palabras a alguien que cometa un error amanuense, es decir, una copia a mano, sino alguien que de manera voluntaria distorsiona el texto bíblico. Ahí vemos la palabra añadir, que es darle un sentido que no le corresponde. Suplementar con palabras de hombres la palabra de Dios. Cambiar su sentido y acomodarla al antojo humano, de manera que apoye sus caprichos. Y la palabra quitar que menciona, quitar a la escritura es un grave problema igualmente porque mutila la enseñanza pura y verdadera y adultera la revelación completa. Así que un cambio voluntario en la escritura, hermanos, es grave porque distorsiona el mensaje y puede llevar a muchos a la condenación. El enfoque, hermanos, en fin, está en una incorrecta, escúchenme, en una incorrecta interpretación de la escritura que lleve a herejías, que puedan llevar a la gente a la perdición, o también a como un intento de acomodar, un acomodamiento de la palabra para justificar ciertos tipos de pecados o conductas. Vemos cómo el grupo de los testigos de Jehová, hermanos, ha hecho una tremenda mala interpretación de la escritura y está conduciendo a muchos de sus feligreses, de muchos de sus seguidores de esta doctrina al infierno. Claro que ellos no creen en el infierno, pero ahí van a estar. Y también actualmente los movimientos LGTB están haciendo la escritura acomodativa, cambiando los preceptos a sus caprichos para justificar sus pecados y conductas, así como que tergiversan a su conveniencia, de acuerdo a sus propios fines egoístas. Así que, hermanos, de nada les sirve a ellos cambiar la palabra y acomodarla a su antojo, de manera que se sientan justificados. De nada les va a servir esto, porque la palabra es el mensaje de Dios y es y no puede ser modificado, como quiera que la pongamos de cabeza acostada, es la palabra del Señor y no se puede cambiar. Entonces, estas personas, hermanos, que acomodan el evangelio a ellos para calmar sus conciencias, para solventar sus caprichos, realmente, hermanos, van a perder la salvación. Esto, hermanos, consiste en distorsionar voluntariamente el texto. Por eso la advertencia tan grave. En los tiempos de Jesús, hermanos, había quienes cortaban parte de la palabra, sus enseñanzas. Esto no es nuevo.
desde los tiempos de Jesús se pudo haber dado. Por ejemplo, los saduceos negaban la enseñanza bíblica sobre la existencia del mundo espiritual. Ellos no creían que hubiera espíritu, no creían que hubiera ángeles, negaban el aspecto espiritual. Y también ellos hablaban de distintos niveles de inspiración en los libros bíblicos, pero nosotros creemos en la doctrina verbal plenaria, ¿verdad? De inspiración plenaria, que toda palabra es inspirada por Dios. Así que hay grados de doctrina. Eso sí, hay partes de la escritura donde hay más carga teológica, pero toda la palabra es inspirada por Dios. En la actualidad, hermanos, el liberalismo de nuestros días hace algo parecido a esto, ya que selecciona la escritura, nega la inspiración plenaria. En algunos grupos de históricos han negado la historicidad de los evangelios, han quitado los milagros de la escritura y algunos han llegado a negar la autoridad de la Biblia, diciendo que la Biblia tiene errores. Tiene algunos errores en números, por eso no lo podemos llamar errores, porque es una narrativa, por ejemplo, de algunos números que son cosas que no son importantes. Pero ellos dicen que la Biblia se contradice, que contiene errores doctrinales. Y esto no es verdad. La Biblia es un conjunto, lleva un hilito rojo desde el Génesis a Apocalipsis. Y cada libro es entendido. El Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se entiende con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así que no hay contradicción en la escritura, aunque muchos críticos, los famosos de la alta crítica, quieran ver en la Biblia errores, no hay tales errores. Pero con todas estas prácticas, con todos estos libros, con todas estas posturas que ellos han ideado, tratan de eliminar la autoridad de la Biblia y rebajarla a un libro común y corriente. Eso, hermanos, ha llevado a mucha gente a tener dudas sobre los aspectos de la palabra de Dios. Esto es realmente grave. Las consecuencias de esto, hermanos, son graves. Y hay maldiciones no inventadas por el hombre, sino dichas por el mismo creador del universo y plasmada en estos textos. Hay maldiciones para quien comete estas faltas. Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. No únicamente, hermanos, va a incluir los castigos temporales, sino va a incluir una separación eterna del Dios vivo y la exclusión de la vida eterna y de la ciudad santa, es decir, la pérdida de la salvación. Es grave no hacer una correcta interpretación. El Señor nos llama a los ministros, hermanos, a ser administradores fieles de los misterios de Dios. Y ahí cuando habla de fieles, es tenidos como responsables de la enseñanza, de la interpretación que le damos a la palabra. Y eso no es algo, esto es algo serio, hermanos. No es algo que sea, como les decía, algo tenue, sino que es una advertencia. Aquellos líderes que han desvirtuado la palabra y están conduciendo a la gente a herejías, que están conduciendo a la gente al error, van a sufrir la consecuencia de la perdición de su alma. Y todo aquel que quiera o que atente contra el mensaje bíblico, cambiando su sentido de una manera voluntaria, va a recibir las consecuencias dichas aquí, dichas plasmadas aquí. Por eso el Señor lo advierte y es algo que muchos deberíamos poner atención.
Un cambio en la escritura definitivamente va a llevar a las personas que deliberadamente hagan esto a la condenación. Y no hay otra cosa. No hay posibilidad de no ser conducidos a la condenación eterna, porque realmente se condenan a sí mismos al interpretar mal, al no obedecer la escritura como es, y también conducen a mucha gente a la perdición. Hermanos, terminamos con esto a manera de conclusión. Es importante, hermanos, con temeridad, miren, hermanos, ser temerosos. Entender que debemos tener absoluto respeto a la verdad contenida en la palabra. No es que pongas tu Biblia allá y le pongas unas veladoras o la pongas abierta en un altar y le pongas flores. No, eso se llama bibliolatría, no es eso. De que tú a la palabra le des la importancia que tiene como la palabra del Dios Altísimo. No se trata de libros, hermanos, de un libro que surge del pensamiento o intención del hombre, sino de la voluntad soberana de Dios. Es la palabra del Señor, por eso debes atesorarla, por eso debes amarla, por eso debes leerla, por eso debes escudriñarla, empaparte de sus dichos, conocer las proezas de Dios, conocer el poder de Dios, conocer las promesas del Altísimo, poder recitarlas en momentos de necesidad, poder hablarlas a otros en momentos de angustia, poder instruir a otros en momentos de necesidad, hermanos. Por eso tenemos que conocer la palabra. Dice segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que grandiosa es la palabra del Señor, que no la dejó el Señor de adorno, hermanos, sino que la dejó para que nosotros tuviéramos esa salvación, pudiéramos seguir esa salvación. En una ocasión escuché una historia, hermanos, de una mujer, es una historia real, una mujer que tuvo una niñez espantosa, creció junto a una madre prostituta que a la jovencita la daba para que los hombres que estaban ahí con ella la violaran, para ella obtener dinero para su droga. Ella misma se prostituía. La niña creció en un ambiente espantoso. Creció como una delincuente, drogadicta, asesina. Llegó a asesinar al amante de una de sus amigas junto con la amante. Llegó a la cárcel. En la cárcel encontró la palabra del Señor. Ella jamás había escuchado de Dios. Nadie había venido a hablarle de Cristo. En su soledad, en el tiempo que tenía ella en la cárcel, al leer la Escritura, al leer el Evangelio, el Espíritu Santo tocó su corazón. El Espíritu Santo habló a su vida. El Espíritu Santo obró en ella y ella conoció a Jesús leyendo la Escritura. Esta mujer aceptó a Jesús en una relación directa con el Señor, sin intervención de un ser humano, porque Dios tuvo misericordia de ella y porque el Señor, a pesar de su vida, tenía propósitos para ella y propósitos para usarla como un instrumento. Esta joven oraba de 4 a 6 horas diarias. Esta joven en la cárcel se dedicó a predicar ese evangelio que había conocido. Se dedicó a formar una congregación en la cárcel. Muchas presas conocieron a Jesús y su vida fue transformada.
Llegó el veredicto de su condena, pena de muerte. Ella sabía que aunque había conocido al Señor, ella tenía que pagar en esta tierra lo que ella había hecho, que aunque su alma iría al cielo, ella tenía que pagar lo que había hecho. Entonces ella aceptó la pena de muerte con resignación. Ella pidió la posibilidad, bueno, pidió su última voluntad de pedir perdón a los familiares. Los familiares no quisieron escucharla, pero ella dijo, muero tranquila, muero en el Señor, muero cumpliendo el propósito que Dios tenía para mi vida. Muero y voy a estar tranquila porque mi muerte va a aliviar un poco el dolor que yo causé a estas personas, a los familiares de estas personas que yo asesiné. Así que ella murió con la inyección letal en la cárcel por pena de muerte, pena capital. Murió gozosa en el Señor, sabiendo que al abrir los ojos no los abriría en otro lugar, sino en el cielo. Vemos el poder de la palabra, hermanos, el poder del evangelio. Así que en esta semana de la Biblia no sea una semana más, mis amados hermanos, que escuchemos los sermones acerca de la Biblia, sino que en realidad nosotros pongamos las manos en lo que debemos hacer, en escudriñar la palabra, en estudiar la palabra, en aplicarla a nuestra vida. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios conocer la voluntad de nuestro Padre para poder entenderla, comprenderla y también, hermanos, para poder explicarla a otros que necesitan de Dios. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos una oración para dar gracias a Dios y que es el Espíritu Santo que nos mueva, hermanos, a ser hombres y mujeres que escudriñen la Escritura, que la lean, que la observen, que la entiendan, que la pongan en práctica? Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar tu escritura. Es tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú la inspiraste y en ella plasmaste aquello, Señor, que nos conviene, aquello que tenemos que saber, Señor, que nos va a permitir llevar una vida hermosa en esta tierra, a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de los procesos, a pesar de todo lo que pasemos, Señor, pero que principalmente, Señor, nos va a enseñar el camino para llegar hacia el cielo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender la palabra. Ayúdanos, Señor, a empaparnos de ella, a comprenderla y anunciarla también a otros, porque tu evangelio es poder, Señor, para salvación, para que otros también, Señor, puedan llegar al cielo. Pero tenemos que conocerla para poder exponerla, Señor. Ayúdanos, Señor. En esta hora te agradecemos, Espíritu Santo, por tu palabra y que se haga en nuestro corazón mella. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo de mi parte, su servidora Sucia Encalada, hacia ahí el Distrito Oriente. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Fue un enorme placer y un privilegio inmenso estar con ustedes. Dios les bendiga.